Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Somos más de 1.000 millones en el mundo. Eso significa 10.000 movidas de baile. ¿Puedes mantenerte a ese ritmo? Nos enamoramos por primera vez 50 millones de veces. Esas son muchas mariposas en el estómago y 46 millones de corazones rotos. Nos preguntamos, ¿con quién pasaremos el resto de nuestras vidas? Esperamos felicidad, pero algunas de nosotras no tenemos opción. Hay 14 millones de niñas obligadas a casarse cada año. Estamos agarrando nuestros sueños hasta que nuestra realidad tome vida. Trabajaremos duro por nuestro dinero y para algunas de nosotras será muy pronto. 70 millones tenemos que trabajar, lavamos platos y barremos pisos, mientras 65 millones deseamos poder estar en la escuela. Estamos atrapadas, estamos acorraladas y nuestro potencial está restringido, pero saldremos victoriosas pese a todas las dudas. Somos campeonas, con más de 1.500 medallas de oro olímpicas entre nosotras. Pero a veces nos sentimos solas. 150 millones de nosotras sufrimos violencia sexual cada año. Somos más valientes y fuertes de lo que piensas. Luchamos contra la discriminación y arrasamos con las fronteras. Nos hacemos camino con 820 millones de aventuras. Nadie nos puede mantener calladas. Today is the day of every woman who have raised their voice for their rights. Somos millones protestando en todo el mundo. No nos detengas. Juntas estamos cambiando el mundo. ¿Estás con nosotras? Es cosa de chicas, por ser niña. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la niña. En estos días se está celebrando el Día Internacional de la Niña, una celebración que inició a partir de 2011, lo cual es motivo de celebración. Y lo que podemos comentar para empezar nuestro análisis hoy es que parece mentira que a través de la historia de la humanidad siempre ha sido la niña, la mujer, la que es madre, la que es abuela, la que siempre ha estado de muchas maneras expulsada de muchos temas de la sociedad, ha sido objeto de abusos, de exclusión, ha sido siempre reprimida de muchas maneras, y tomando en cuenta que es precisamente la niña y la mujer la que cría a los hijos, la que tiene a los hijos, la que los educa y que tiene un efecto multiplicador importante para la humanidad, es increíble y parece mentira, como decía, que todavía a estas alturas del siglo XXI siga siendo un tema que necesita ser defendido, explicado y llevado a todas las mesas de discusión pública para que realmente se le dé el lugar que tiene la niña en la sociedad y en el mundo, la mujer y, como decía, la madre. Y para discutir sobre este tema tenemos a un muy selecto grupo de especialistas y los vamos a presentar. La doctora Verónica Simán, ella es representante de país del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA. La doctora Carolina Escobar Sarti, directora nacional de Asociación La Alianza, es catedrática universitaria, escritora y columnista de prensa. El licenciado Leonel Dubón, director ejecutivo de la Asociación El Refugio de la Niñez. Y la doctora Débora Cobar, directora de País para el Plan Internacional Guatemala. Bienvenidos a Dimensión. Muchas gracias. Doctora Simán, empecemos con usted para que nos cuente por qué se empezó a celebrar el Día Internacional de la Mujer, o de la Niña, mejor dicho, y qué se ha logrado con esto, qué impacto ha tenido. Bueno, ya existía un Día del Niño y por la situación en que muchas niñas se encuentran, se vio la necesidad de destacar la precariedad de cómo se encuentran muchas niñas en el mundo, entonces conmemorarlo para hacer una reflexión que lograra mover voluntades para mejorar la situación de la niña, particularmente lo que tiene que ver con violencia sexual, con embarazos adolescentes, que son situaciones, en el caso del embarazo, pues que afecta principalmente a las niñas, y en el caso de violencia sexual también. ¿Cada cuántas horas en Guatemala una niña de 14 años o menos tiene un bebé? Cada 3 horas hay un parto de una niña menor de 15 años.
¿Qué se está haciendo? Porque este no es un problema que se esté solucionando. Las estadísticas siguen constantes, trágicamente, y en algunos casos empeorando. Está habiendo algunos esfuerzos que se están impulsando. Por ejemplo, un tema muy importante es el tema de la educación integral de la sexualidad. El poder educar, dar herramientas a las niñas para relacionarse de mejor forma en su ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones sociales y sexuales. Y es un tema donde todavía hay que hacer más. Que conozcan su cuerpo, que sepan que no es normal que las toquen o que abusen de ellas y que tiene que denunciarse. Entonces hay que hacer mucho para que conozcan sus derechos y para que puedan exigir que se respeten y demandar que se respeten. Doctora Escobar, en Guatemala la niña, la mujer todavía es una víctima por muchas razones. Y el tema sexual es uno de ellos, pero hay muchos otros campos en los que la mujer, como decía, es excluida, las niñas son abusadas, explotadas de muchas maneras. Esto tiene que poder resolverse a través de una coordinación, de una visión común de muchos sectores de la sociedad, empezando por la misma familia, aunque ahí también a veces sean situaciones complicadas de las que hablaremos, la comunidad, la sociedad, el Estado. ¿Por qué no se logra el nivel de consenso necesario para ponerle atención a algo tan importante como es el cuidado de la niña? Sí, bueno, primero gracias por estar acá. Siempre uno piensa que ojalá diga lo más oportuno y lo que mejor cae para promover reflexiones. Yo quiero irme un paso siempre un poquito más atrás. Yo creo que aquí tenemos un problema cultural muy serio. Y el problema cultural es que en esta cultura se normaliza o se ha normalizado, y con diferencias, digamos, no es lo mismo lo que pasa en el área rural que en el área urbana. Incluso en el área rural podemos diferenciar también niveles y grados, pero esta cultura ha hecho que la niña sea la última que se siente a comer, la niña sea la que padece más desnutrición y hambre, la niña sea la que, porque su cuerpo biológicamente está preparado para la maternidad. A los 12 años, aquí la frase de ya tiene 12 años, ya está lista, es muy común en el interior del país. Entonces, ¿qué pasa con una cultura que ha permeado una sociedad completa, donde está normalizado el uso y el abuso del cuerpo de las niñas, que son las que tienen la probabilidad o la posibilidad de dar a luz, y por lo tanto de reproducir no solo biológica, sino ideológicamente una sociedad? Entonces yo pienso que aquí el problema es muy de fondo. Ahora, ¿cómo se cambia una cultura patriarcal como esta, heredera del derecho de pernada, heredera de este estado patrimonial que piensa que todo lo que está bajo la concepción del padre es potestad de él o está bajo la potestad de él y él es dueño? Entonces yo creo que es una cuestión cultural, porque cuando un juez, un maestro, un padre de familia o un político que dirige un estado están en los puestos, van con esa cultura en su imaginario y ojalá fueran con otra. Entonces hay que trabajar a nivel de las niñas, porque ellas son las víctimas, para que dejen de serlo, pero a nivel de sociedad y de Estado pensado, como siempre digo, somos todos, la sociedad política y la sociedad civil. Hay que trabajar con todos para que la niñez sea el eje y las niñas dentro de ese eje se vean de manera distinta. Ahora, el cambio cultural se tiene que dar desde dos perspectivas. Una, desde una legislación probablemente que se logre convertir en parte de nuestro cuerpo legal, y luego pues muchas campañas de comunicación, sobre todo educación a la niña, a la madre, para que, digamos... Y masculinidad también, para masculinidad muchísimo para los hombres, porque si todavía tenemos padres que nos dicen en los juicios, es que es mía y a mí me costó, y yo la puedo usar antes que la use cualquier otro. Es que en el siglo XXI oír esas cosas nos dice mucho, ¿verdad? Claro. Licenciado Dubón, se está hablando de una ley que lo que buscaría es que suba la edad en la que las niñas se pueden casar de 14 a 18 años, entiendo. Cuéntanos un poco de ese proyecto, en qué fase está y cuándo debiera estar aprobada. Bueno, este es un esfuerzo que fue liderado por Plan Internacional. El Día de la Niña empieza a celebrarse en Guatemala a partir del 2012. A partir de ahí, Plan invita a una serie de organizaciones para que nos sumemos a este esfuerzo. Y en el contexto de este esfuerzo de la celebración del Día de la Niña,
Las organizaciones nos propusimos el impulsar una iniciativa que lograra equidad de género sobre todo, pero que también lograra reconocer a la niña como un ser humano y no como un objeto que se podía negociar, comercializar, utilizar a placer de los adultos. Es así como desde el año anterior, 2013, en agosto, entró un borrador de iniciativa, la 4746, al Congreso de la República, que fue acogido inicialmente por la Comisión de la Mujer del Congreso y posteriormente la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le ha dado el respectivo seguimiento. De hecho, hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de hacer una presentación frente a una mesa que dirige el diputado Oliverio García Rodas, que es una mesa de seguridad y justicia, donde participa una serie de organizaciones mucho más amplia, dando aportes con respecto a esta iniciativa. La iniciativa básicamente lo que busca es darle su lugar a la niña como tal. Vale la pena recordar que una niña no está preparada a los 14 años, ni biológica ni psicológicamente, para poder ser madre, mucho menos para asumir responsabilidades como la responsabilidad que implica el matrimonio. Yo aquí creo que hay dos elementos que son muy importantes. El país realmente tiene serios problemas en relación al matrimonio infantil. Tiene serios problemas, primero, porque en los últimos 4 años se han contabilizado ya más de 80,000 matrimonios en niñas. Entonces, eso es un dato que se nos para el pelo, o el poco pelo que nos queda a algunos, se nos para el pelo de ver a qué edad estamos delegando responsabilidades a las niñas. Y otro elemento que me parece que vale la pena discutir es el elemento de quiénes son los contrayentes de estos matrimonios. Estamos hablando de adultos que les duplican y que les triplican la edad de las niñas. Esa es una relación de poder perversa. Vamos a seguir hablando de eso después de regresar de nuestro primer corte para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, la situación de la niña en Guatemala. Bienvenidos, estamos en Dimensión, en esta oportunidad hablando de la situación de la niña en Guatemala. Doctora Escobar, todas estas estadísticas que son números fríos, pero que tienen detrás mucho sufrimiento en esa exclusión y ese abuso que existe contra la niña, de come de último o no come si no hay suficiente y siempre se prefiere a los varones, todo este tema de los abusos, de cómo se les usa como instrumentos, en fin, que es parte de una cultura a la que en general el sistema y el Estado se hacen los ciegos. Hablábamos de cómo cambiar esa cultura y revisar qué otras facetas, qué otras estadísticas, qué otros números nos indican la situación tan difícil, precaria en la que sigue viviendo la niña en Guatemala. Bueno, ¿Qué otros ángulos se pueden tocar para poder comprender mejor la dimensión de este problema? Bueno, muchas gracias por la invitación y estar con este grupo selecto de colegas. Muchas gracias. El tema de la niña es muy preocupante. Hemos tocado algunos temas como el tema de trata, diría yo, y tráfico de niñas, porque se vuelve una venta de las niñas, incluso lo del matrimonio, como decía Leonel, triplica la edad de los hombres que se casan con las niñas. Pero estamos hablando del tema de desnutrición, incluso desde el nacimiento. Cuando la niña nace o el niño nace, se habla, si es niño, de que se hace el caldo de gallina porque nació un niño. Ah, no, si es una niña, no. Desde ahí, desde el nacimiento, nosotros podemos ver todo el tema de discriminación que ya se trae, que todo el mundo conoce, desafortunadamente, y que no reprueba, que eso es preocupante, ¿verdad?, cuando somos indiferentes a esas cosas. Por supuesto, el tema de nutrición. Si vemos que la niña ya empieza a tener niños a tan temprana edad y que ya viene con una situación de desnutrición, recordemos en Guatemala tenemos una de las tasas de desnutrición crónicas más altas de la región. Entonces ya la niña, del mundo, entonces la niña ya tiene niños que vienen con situaciones ya de desnutrición. Y vemos especialmente las madres, y si son niñas, tienen niños frecuentemente, no es que van a tener un niño como uno pensaría aquí como le pasó a uno, sino tienen un montón de hijos, que eso también les crean condiciones de anemia y de situaciones de desnutrición graves. Vemos también el tema de educación. Nosotros como plan trabajamos en el área rural y le puedo decir con certeza, vemos que las niñas llegan con suerte a 3er año primaria y esto no se ha modificado. Se ha hablado desde años de eso y sigue así.
Sí. Las niñas no se gradúan, ¿por qué? Y sabemos que menos de la mitad de estas niñas logran en algún momento dado rescatar sus estudios, ¿no? Claro, claro. Pero sí vemos nosotros con preocupación eso, las niñas no tienen oportunidades. Vemos en el mundo que con mayor educación es que se rompe el ciclo de la pobreza. Entonces, cuando vemos a estas niñas que ya vienen con esas desventajas, con un montón de niños, cuando se casan tan tempranamente, lo que vemos es que son más víctimas de violencia intrafamiliar, porque entran a vivir a las casas de los esposos y ahí mismo incluso las mismas suegras hacen mucho daño, pero no digamos el esposo, porque no quiero revictimizar a las mujeres nuevamente, pero sí son ciclos de violencia que definitivamente le coartan cualquier posibilidad de desarrollo a la niña. Entonces, nosotras en Plan, y bueno, las organizaciones que estamos aquí, creemos en eso. No, cuando hablamos de todos los problemas que hay en Guatemala, vemos el desempleo también de jóvenes, que es algo que nos preocupa muchísimo. Afecta más a las mujeres que a los hombres el desempleo. Claro. Doctora Simán, ¿qué eco han encontrado ustedes en la sociedad, en el gobierno, para que el trabajo que ustedes hacen por las niñas en Guatemala tenga consecuencias positivas? Mire, este es un trabajo que realmente requiere la concertación de todos, o sea, necesitamos al gobierno, necesitamos al Congreso, porque estamos hablando de leyes que hay que modificar, necesitamos las comunidades, porque el Fondo de Población, cuando hace su análisis del embarazo adolescente, hace un enfoque ecológico, entonces parte de la niña y luego va irradiando los diferentes sectores. O sea, está la familia, cómo la familia tiene incidencia, como ya decíamos, muchas veces son las madres las que promueven casar a sus niñas con adultos mayores, porque a veces les puede resolver problemas económicos. Entonces, estamos trabajando con el gobierno, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Gabinete de la Mujer, el Gabinete de Juventud, o sea, con una serie de actores en gobierno, porque es importante que haya programas de educación, programas de salud específicos para atender a adolescentes, a niñas, que tengamos también en el Congreso, es necesario la legislación. ¿Pero hay conciencia de la problemática que se vive en el país? Yo diría que de forma limitada, o sea, en algunos sectores uno encuentra gente muy receptiva y muy consciente. En otros sectores ellos ven como una amenaza, que estamos queriendo cambiar el orden natural de las cosas. Y como ya decía, o sea, el cambio de cuestiones culturales, de patrones, de machismo, eso es difícil cambiar. Y lo que necesitamos es generar una nueva forma de masculinidad, en donde al hombre se le permita llorar, en donde el hombre no tenga que ser violento para demostrar que es hombre. Entonces, eso requiere cambios, pero los cambios no son fáciles y requiere tiempo. Doctora Escobar, precisamente porque se percibe que no hay conciencia, que los esfuerzos de instituciones como las que ustedes representan, pues hacen un trabajo extraordinario con pocos recursos y tienen muy poco apoyo en general de la misma sociedad, del gobierno. Esto lo que implica es de que veamos que este problema pues puede durar varias generaciones más, que nos vaya dejando el tren del desarrollo, de la evolución del ser humano como tal, y que nos vengan nuevos problemas que tienen que ver con la modernidad y todo lo que el mundo tiene hoy de cosas positivas y otras no tan positivas. Y esto sí acompleja y dificulta el que, en el caso de Guatemala, pues pueda avanzar a la velocidad que debiera y sobre todo que necesita. Entonces, si no hay suficiente conciencia, por supuesto no hay suficientes recursos para combatir un problema tan grave con todo lo que sucede con la niña en Guatemala. No es el momento de empezar a, digamos, decir cosas en una forma más fuerte, a exponer de una manera mucho más pública la gravedad de este problema. Sí, yo creo que la denuncia de los problemas reales son un imperativo en Guatemala. Ahora, si hay oídos sordos, no tiene mucho sentido hacer denuncia. O si hay una marea, digamos, de palabras que no tienen mucho contenido, o medios, digamos, que lo único que hacen es cuando son días de la niñez o días del niño o de la niña o de la violencia contra la mujer, ahí sacan notas puntuales relacionadas con ese fenómeno o esa problemática y no se toma desde una visión integral de país y de Estado, en donde, por ejemplo, los medios pudieran participar haciendo análisis periódicos de cómo va la situación de la niñez, específicamente de la niña, qué se está haciendo con eso,
Hay un análisis muy vago, por ejemplo, del tema del femicidio en este país. Si sabemos que en el 2001 teníamos 300 mujeres muertas y ahora tenemos 700 cada año, y alguien llegó a decir en un medio de comunicación muy irresponsablemente, siento yo, fue una broma, pero fue muy irresponsable, decir que ya que se hablaba de femicidio, ¿por qué no se hablaba de chofericidio? Porque estaban matando a choferes de buses. Y no entró mucho más profundamente en la dinámica de que esas mujeres, desde la primera que fue encontrada en el hotel de la zona 7, tenía escrito muerte a las perras en la espalda, o mueren víctimas, digamos, de mutilaciones o de saña, o son violadas, algo que no sucede con frecuencia con los hombres o que estaba sucediendo con el chofericidio, y mezcló dos cosas que no tenían que ver, como agua y aceite. Entonces, para hablar de un problema, yo diría que tenemos que tener mucho más argumentos, mucho más solidez, y fundamentarlo mucho mejor a nivel, no solo, digamos, en la opinión pública, sino desde los medios que son los encargados de transmitir la voz de los expertos, entre comillas, ¿verdad? Claro. Se habla de 3.000 embarazos en niñas menores de 14 años, de cerca de 45.000 entre 14 y 19 años. Se habla de este dato de que las niñas dejan la escuela a muy temprana edad y menos de la mitad recuperan sus estudios para poder prepararse, pero también se sabe que hay subregistros muy importantes en todo esto, o sea, pasan cosas mucho más graves que no están contabilizadas de alguna manera en ningún registro, y todo el nivel de abuso dentro de las familias, por ejemplo, personas relacionadas a las familias que tienen contacto con las niñas, también hay un subregistro importante. Y esto otra vez es parte de esa cultura, ¿no? Es una cultura perversa, una cultura destructiva. ¿Cómo se resuelve este impasse? Porque si no hay voluntad por parte del gobierno y del sistema político, hay indiferencia por parte de la sociedad, y las pocas instituciones que luchan y que dan estas batallas por resolver estos problemas, pues lo hacen pues muy solos y con pocos recursos. ¿En qué momento se rompe este esquema? Bueno, en principio yo creo que el país está en un problema serio. Y cuando hablo de un problema serio es porque si nos vamos a los datos estadísticos del INE, que son los oficiales, sin tomar en cuenta el último comentario del RENAP, que ya podíamos llegar a 19 millones de habitantes, pero vámonos a los datos que tenemos reales. Se dice que el 50% de la población son menores de 19 años. El 48% son menores de 18 años. Estamos hablando que la mitad de la población de este país son niños y niñas. Sin embargo, la inversión que tenemos en la niñez en el país es de 5.22 quetzales diarios por niño. O sea, no llega ni al 3.5 en relación al Producto Interno Bruto. Eso es doloroso. Se habla ¿Cuál debiera ser el estándar? Los países que sí han logrado adelantos importantes, niveles respetables de evolución, ¿qué porcentaje tienen? Tienen para poder una comparar? inversión de $17 diarios por niño, un país desarrollado. O sea, aquí esa es la en diferencia. 5 quetzales. 5.22 quetzales. O sea, que la diferencia es abismal. 50 centavos de dólar más o menos Sí. comparado con $17. Y es comprensible que esto no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Pero como bien lo dices, Dionisio, creo que debemos de dar el punto de partida para iniciar un proceso de evolución, para empezar a transformar todos esos problemas sociales que están afectando a la niñez. Porque hoy podemos hablar de la situación de las niñas, pero también 5.000 niños desaparecidos al año, niños y niñas en el país, es grave. Estamos hablando de 80.000 embarazos en adolescentes y niñas, 3.000 menores de 14 años, que este año pueden llegar a 4.000. Estamos hablando que todavía hay comunidades donde los alcaldes violan la ley y casan a las niñas menores de 14 años y después se queda en un limbo jurídico porque el RENAP no inscribe estos matrimonios. Estamos hablando que aunque se ratificó en el 90 la convención y se entró en vigencia la Ley de Protección Integral en el 2003, y los últimos 10 años han entrado nuevas normativas como la Ley de Adopciones, la Ley de Violencia Sexual, la Ley del Sistema Alba Kenneth, la Ley de Femicidio. Pero hay otra parte que nos está costando mucho como país, y es la implementación y la aplicación de las leyes, porque hay una sociedad que también está muy resistente a vernos a sí mismos con un enfoque de derechos humanos, y queremos seguir manejándonos como en el tiempo de la esclavitud, con algunas actuaciones perversas. Y el tema del machismo en el país es un tema sumamente complejo, porque todos lo reproducimos, hombres y mujeres seguimos reproduciendo los esquemas machistas y patriarcales, desde la misma mamá
o la misma líder comunitaria que en casa le dice al niño, no llores porque aquí los hombres no lloran, o mija, usted tiene que servirle a su hermano porque su hermano, usted es mujercita y las mujeres le sirven a los hombres. En la medida que no rompamos con esos esquemas que se tienen que ir rompiendo gradualmente, induciendo nuevos programas en el sistema educativo, nuevos programas en el sistema de salud, ahí es donde vamos a empezar a cambiar. No va a ser fácil, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Volvemos en un momento para seguir con nuestro tema de hoy, la situación de la niña en Guatemala. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es la situación de la niña en Guatemala. Lo que decía el Lic Dubón hace un momento es importante porque la forma en que duplicamos, hombres y mujeres, esta cultura machista, patriarcal, en fin, abusiva, es muy peligroso. Pero no hay que perder de vista que se dice cada vez con más solidez que el siglo XXI es el siglo de la mujer. Ya estamos viendo que en todas las carreras, en las universidades, se están graduando más mujeres que hombres, con mucho mejores calificaciones, en prácticamente todas las carreras. Por eso es que la educación, doctora Cobar, debe ser tan importante. Acelerar los procesos para que las mujeres de hoy, pues digamos, sean agentes activos de ese cambio cultural. Eso pasa también por educar a la niña desde que es niña, ¿verdad? Y ahí sí se puede hacer un esfuerzo importante. La doctora Simán decía, ¿no? Enseñarle a las niñas cuáles son sus derechos, cuáles son las responsabilidades de otros para que ellas las conozcan y cuáles son los límites para todos los temas, desde temas íntimos, sexuales, hasta temas de la vida diaria, ¿no? En las oportunidades que una niña debe tener. Entonces, ¿qué esfuerzos sí se pueden hacer en lo que es educar a la niña? Porque ahí sí hay una oportunidad que no depende tanto ni de la sociedad ni del gobierno. Yo creo que sí tenemos algunos ejemplos también positivos que al menos nosotros en Plan hemos trabajado a nivel comunitario. Creemos que trabajando a niveles locales a veces tenemos mejores resultados que cuando ya tenemos esas grandes estrategias nacionales se pierden a veces en el camino. Y nosotros le apostamos a la educación de la niña en las comunidades. Y eso va desde trabajar con los padres de familia para que ellos permitan, ¿verdad? Y comprendan y analicen de mejor forma. Y las mismas niñas, el tema de empoderarlas, el trabajo de autoestima también, y trabajar con los niños, ¿verdad? Porque esto es muy importante, lo que decía la doctora sobre nuevas masculinidades, que los niños, eso significa que los niños aprendan una cultura diferente. Y es desde los niños que yo siento que tenemos la esperanza de cambiar y transformar esta realidad que tenemos y vemos cosas buenas. Por ejemplo, en el área rural donde nosotros estamos en Carchá, tengo un ejemplo muy lindo que me gustaría mencionarles de una niña que ha participado en los grupos de trabajo que nosotros tenemos, tanto en gobiernos escolares como en los cocoditos que llamamos nosotros, que son consejos comunitarios de desarrollo para niños y niñas, y se crean liderazgos positivos con las niñas, especialmente las mujeres son las que más participan, llama mucho la atención. Y vimos el caso de una niña que había estado participando en estos procesos con nosotros y un día llega muy asustada con un facilitador de desarrollo comunitario nuestro y le dice, mi mamá me acaba de avisar ayer que me voy a casar. Ella tenía 14 años y que me tengo que casar. Y ella extremadamente asustada porque ni conocía a la persona, era un señor, sabía que era un hombre mayor, pero no sabía quién y ella no quería. Ella está excelente, una lideresa esta niña, estudiando en la escuela. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a escapar. O sea, estaba tan asustada porque ella no quería. Entonces el facilitador pues tenía la confianza de acercarse a los padres, habló con ellos. Y obviamente la carga económica para ellos era uno de los temas que les preocupaba, cómo la iban a lograr seguir poniendo en escuela. Y ahí sí, bueno, apoyó mucho el tema de poder dar una beca a esta niña por parte nuestra, pero también de sensibilizar a los padres sobre esos temas. No es a veces de veras que la gente sea mala, le diga, ay, sí, yo quiero hacer esto. No, a veces no saben qué hacer o no tienen el conocimiento, ellos no recibieron educación, no le ven el valor. Y ahí en este caso logramos que la niña
saliera, gracias a Dios no se casó, estudió y terminó y ahorita ya está incluso dando clases en una escuela. Entonces, si usted me pregunta, ¿cómo le hacemos? Tenemos que trabajar desde que son niños y niñas a nivel comunitario, trabajar con, identificar quienes sí están de acuerdo en apoyarnos, alcaldes que sí hemos encontrado apoyo, y como sociedad unirnos. Nosotros estamos lanzando un programa de becas para niñas y es muy efectivo. Doctora Simán, ¿cuántas niñas dirían ustedes que están logrando afectar positivamente con todos los esfuerzos que hacen las diferentes organizaciones que están trabajando en el tema de rescatar, de ayudar a la niña? ¿Y en qué comunidades, en qué regiones del país? Mire, no le podría dar datos, dar números exactos, pero sí le puedo decir que estudios han demostrado que el que las niñas tengan acceso a la educación, eso les protege. La educación, el asistir a la escuela puede ser un factor protector, les ayuda a construir un proyecto de vida, y ese es un elemento de la educación integral de la sexualidad, que las niñas tengan un proyecto de vida, que tengan herramientas de negociación, que se vean más allá de ciudadanas de segunda clase, ¿verdad? Que ellas tienen o deben tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y que pueden salir adelante. Entonces, estudios demuestran que la educación puede ayudar a transformar esto. ¿En qué regiones del país se está logrando, primero, en qué regiones del país hay más problemas y en qué regiones del país se está logrando trabajar más para resolverlos? Bueno, según las áreas, lo que pasa es que se han cruzado muchísimo los mapas de violencia y pobreza, y eso pues repercute en toda la problemática que se da, y generalmente ha pasado en el oriente, Quiché, Huehuetenango, San Marcos, que se junta también con los mapas de migración, y en la parte del oriente que se han dado fenómenos como el matrimonio forzado de manera muy particular también, y lo hemos visto. O sea que son Guatemala prácticamente en todo el país, es que la verdad es que estamos mal. Pero yo quería hablar un poco de que ciertamente la educación es la punta de lanza para una nueva sociedad, pero nadie va a ir a educarse, nadie con hambre va a hacerle caso a la palabra. Y en este país, cuando todavía hablamos de la mitad de nuestra niñez menor de 5 años desnutrida, ya la perversidad la podemos ver de un sistema que está dejando fuera ya a la mitad de una generación que puede ser productiva en 15, 20 años. ¿A qué van a llegar esos niños y niñas? ¿Qué van a hacer? Ellas se van a querer casar y ellos van a ser operarios si nos va bien. Y lo que se reproduce después es que nosotros vemos que las niñas no quieren a los bebés cuando han sido violadas, que es la generalidad de las niñas que quedan embarazadas, no quieren a sus hijos. Entonces, el problema es complejo, es muy complejo. Y yo sí le apuesto a la educación, pero yo creo que el enfoque tiene que ser de derechos humanos, como decía Leonel, pero tiene que ser también integral. No solo es que nos tenga que comprometer a todos como sociedad o como Estado, que somos todos, sino que la integralidad, porque ley no es lo mismo que justicia, ya sabemos. Entonces tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con atención en todos los frentes. Una niña, para ser atendida y considerada niña que está en vías de desarrollo, tiene que recibir lo mínimo. ¿Y cuáles son sus derechos mínimos? Si nos respondemos cuáles son los derechos de la niñez los primeros 10, pero básicamente comer, recrearse, educarse y estar saludable. Ese puede ser un buen punto de partida. Pero como la niñez no vota, a ningún político le interesan las niñas y niños de este país. Ese es el problema. Licenciado, sabemos que estamos llegando a un 30% de la población en Guatemala que ya hoy está afectada por el problema de la desnutrición. Porque este es un problema que tiene más de 20 años de ser una realidad trágica para Guatemala. Y si sabemos que de cada 2 niños que nacen, uno sufre desnutrición crónica, nos vamos a ir acercando rápidamente a el 50% de la población en Guatemala viviendo con este drama, con este problema humano estructural. Y eso, digamos, limita, condena, atrasa todo este esfuerzo que se está haciendo. Porque si son niños y niñas que ya cuando crecen tienen una disfunción y un problema, les es mucho más difícil prepararse, educarse, ser parte de un cambio cultural y ser parte positiva y activa de un proceso de evolución en un país. O sea, es un problema verdaderamente serio. Pero yo lo decía al principio que Guatemala con su niñez está en serios problemas.
Guatemala es de los países que no va a cumplir con los objetivos del milenio, ya lo han dicho nuestros gobernantes. Lo más preocupante es que gobierno tras gobierno venimos acumulando cosas y vamos posponiendo cosas. El último esfuerzo importante, diría yo, del gobierno anterior fue, por ejemplo, relacionado con el trabajo infantil, cuando se creó a nivel centroamericano una hoja de ruta impulsada por la OIT. Hoy por hoy acabo de escuchar decir a la misma OIT que Guatemala ha manifestado que no puede cumplir con la hoja de ruta de reducción del trabajo infantil en el 2015 ni eliminación en el 2020, que posiblemente si se cambian de manera adecuada las políticas podríamos hablar de eliminar el trabajo infantil en el 2050. Esto quiere decir que Guatemala siempre está posponiendo el tema de niñez. Entonces yo creo que tenemos que poner al centro de todas las decisiones, como dice la Convención, a la niñez en el país, porque hoy por hoy nos preocupa muchísimo la situación de la niña, y evidentemente la niña está en mucho más desventaja en el país que el niño, pero igualmente se están violentando los derechos humanos de niños y niñas. No tenemos realmente como sociedad la posibilidad de ser un país desarrollado en la medida que no desarrollemos condiciones de nuestra niñez. Y lo peor es que de pronto, posteriormente estamos reclamando a los adolescentes por qué se involucran en actividades delictivas, y nosotros como adultos somos los que los hemos llevado gradualmente a ese involucramiento, porque la sociedad, los padres, el sistema de protección, el sistema primario ha sido el que ha llevado a los niños a una situación de vulnerabilidad que los hace posteriormente involucrarse inclusive en actividades delictivas. No es en Guatemala. No solo escuchamos del drama humano por el tema migratorio, Guatemala está de drama en la situación de la niñez. O sea, es impresionante cómo hoy por hoy vemos casos de niños que aparecen en agujeros muertos, donde aparece un padrastro 2 días después detenido porque lo mató a patadas un bebé de 1 año y medio. Aparecen niños con tiro de gracia. El INACIF está hablando de en los últimos 2 meses de más de 150 casos de niños menores de 3 años que han muerto por arma de fuego o por arma blanca. ¿Qué mensaje nos da las noticias? Que como sociedad somos una sociedad perversa, lamentablemente, y que a su niñez la está destruyendo. Entonces, ¿qué posibilidades de desarrollo como país tenemos si no estamos cuidando el tesoro más preciado de un futuro, que es la niñez, que su presente está descuidado totalmente? Regresamos en un momento para seguir con Dimensión, la situación de la niña en Guatemala. Bienvenidos, esto es Dimensión y nuestro tema de hoy, la situación de la niña en Guatemala. Con los datos que nos compartía el licenciado Dubón, que son datos que se conocen poco en Guatemala, que dan escalofríos de verdad. Y si tomamos en cuenta que en los próximos 8 o 9 años Guatemala va a estar llegando probablemente a más de 20 millones de habitantes, si tomamos el censo de los 15.8 millones o el dato que tenemos del 2012, esto también se sabe que va a ser un crecimiento poblacional que se está dando en el área rural, indígena y más pobre del país. La tasa de natalidad en Guatemala es 2.4%, es de las 2 más altas de América Latina. Con estos datos y esta situación de la niñez, realmente es una especie de ruleta rusa o de un juego suicida, ¿no? O sea, seguimos multiplicando a los niños en Guatemala en una situación verdaderamente crítica, perversa, oscura. Entonces, otra vez el tema es, los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes. A pesar de todo lo que ustedes dedican, sacrifican, son muy pocos y hay muy poca conciencia en la sociedad. Ese tema hay que rescatarlo. ¿Por dónde empezamos? Yo sí, bueno, nosotros ahorita estamos con esta iniciativa de ley para una cosa muy puntual de la niña, por ejemplo, y que es una cosa que diría pasa la edad de casamiento a 19, que se incremente la edad de matrimonio de niñas y niños a los 18 años de edad, porque hablamos, no se puede votar antes de los 18 años, pero sí se puede casar una niña a los 14 y tener hijos. O sea, es una cosa que no tiene sentido ni lógica. Pero hay muchos puntos, como mencionábamos ya, ¿verdad? Hablamos de violencia, hablamos de educación, salud, porque no hemos hablado de la mortalidad infantil, pero también todas estas cosas están. Yo sí creo que
leyes. 26.5 muertes por cada 1000 que nacen, ¿verdad? Imagínense. Entonces, también de las más altas, en eso somos campeones en todas esas cifras. Desafortunadamente, a nivel regional, Guatemala sigue estando ahí. Entonces, yo sí creo que tenemos que sensibilizar primero tanto a los garantes del Estado como es el Estado fue electo para esto. O sea, y nosotros como sociedad estamos en la potestad de exigir de que se cumpla con esto. Y digamos de que todo este dinero, de la inversión de niñez tiene que aumentarse. Si no tienen dinero, por muchas buenas intenciones que los funcionarios mismos tengan, si no tienen el dinero es imposible que puedan cumplir. Entonces yo sí considero súper importante también involucrar a los COCODES, a los COMUDES, ir al nivel local y pedir que ellos se involucren en el tema de niñez y todos juntos, como decía Carolina, aquí estamos, la sociedad civil, no le estamos diciendo solo al Estado, nosotros somos corresponsables también. Sí, y yo creo que hay que ir un poco atrás en el sentido de cómo aseguramos que cada niño y niña que nace sea deseado, sea esperado, porque eso también contribuye. Como ya decían, una niña menor de 14, 15 años que queda embarazada, en muchos casos por una violación, o bueno, y la ley lo dice que es una violación, ¿qué expectativas? O sea, si es un niño que ella no espera, que no nace por decisión propia, entonces, ¿cómo nos aseguramos que se previenen los embarazos de menores de 15 años y que aseguramos que los embarazos sean deseados realmente? Que si una mujer quiere tener 3 hijos, que tenga la información y el acceso a los servicios para tener esos 3 hijos, si quiere tener 8, si quiere tener 2, pero que tenga la información y los servicios para que esos niños y niñas sean deseados y esperados y sean mejor atendidos. ¿Por dónde empezamos para resolver esta realidad? Hay acciones en lo pequeño, lo mediano y lo grande, en el mediano, corto y largo plazo. Y dependiendo de cómo cruzamos estas 6 variables de acciones pequeñas, medianas y grandes en el corto, mediano y largo plazo, cada quien desde donde está puede empezar a tratar mejor a la niñez con la que se relaciona. Y esto significa observar la observancia de sus derechos de manera integral. No importa en dónde se está, no importa si es en área rural o urbana, por ahí podemos empezar en lo pequeño, eso es lo cotidiano. Pero hay acciones que involucran, digamos, los presupuestos de Estado, tendrían que estar enfocados principalmente a niñez y dentro de eso con enfoque de género, para cierto tiempo, de manera temporal, por 5 o 10 años, para sacar a las niñas y a los niños primero adelante y luego empezar a reenfocarlos de manera distinta. Hay que sensibilizar, por ejemplo, el gabinete de gobierno, tendría que tener una sensibilización particular con cada gobierno que entrara hacia ese tema e involucrar a todos los ministerios y secretarías de Estado. Pero además a nivel social, ¿qué hacemos como sociedad con el tema de niñez y adolescencia? ¿Cómo lo trabajamos? El Ministerio de Educación debería estar involucrado con comunidades educativas enteras, y a esto estoy refiriéndome a padres, madres, niños, autoridades docentes, gente de las universidades. ¿Por qué no se ha involucrado más la academia en este tema? Porque hay mucha investigación bien hecha. ¿Por qué no la socializan? ¿Por qué no la aterrizan? ¿Por qué no la comparten? ¿Por qué no la impulsan? ¿Por qué no forzan a nosotros, a las organizaciones de sociedad civil, que tenemos 1000 temas que vemos todos los días y quisiéramos favorecer más investigación en este sentido, para hacer más acciones? En fin, yo siento que es inagotable. Eso tendría que ser una respuesta de un plan de país hecho, digamos, con cuidado, con cariño, con ternura, como la que merecen nuestros niños, sí, y con mucha inteligencia y buenos argumentos, sin dejar de conocer la historia. O sea, hay que meternos a trabajar en esto y en serio. Sí. Licenciado Udón, para ir terminando, los esfuerzos que se están haciendo son importantísimos. Este dato en el que vemos que cada vez se gradúan más mujeres que hombres en las universidades, sí hay una evolución, hay un cambio. Hay cada vez más conciencia, aunque no la suficiente, de esta realidad y de una cultura que deben ser cambiadas. ¿Cuánto tiempo calcula usted que nos puede tomar darle la vuelta al sistema y el que empecemos a ver ya la luz al final de este túnel que por el momento está muy oscuro? Yo creería que si tomamos acción, fácilmente nos puede llevar unos 20 años cambiar las condiciones, pero hace falta que alguien tome el liderazgo. Yo lo planteaba hace un par de días y lo vuelvo a plantear, que hace falta
que hagamos un acuerdo nacional por la niñez. Yo creo que el presidente que se atreva a hacer ese acuerdo, yo hoy se lo pido al presidente actual, el presidente que se atreva a hacer ese acuerdo por la niñez va a cambiar este país radicalmente. Y creo que no podemos decir que nadie desconoce cuál es la situación de la niñez en el país. Pero creo que todos lo conocen. Papel. Hay que trascender. Y fuera de simpatías políticas, de cualquier situación, quien se atreva a hacer ese acuerdo nacional por la niñez, que es necesario hacerlo, va a marcar la diferencia en ese país. Mientras más nos tardemos en hacer ese acuerdo, yo sí digo, conociendo a muchas organizaciones de sociedad civil, somos organizaciones que estamos interesadas en el fortalecimiento del Estado. No nos interesa socavar el Estado. Queremos un Estado fortalecido. Y estamos dispuestos a sumarnos a cualquier acuerdo que sea en favor de la niña, en favor de la niñez en general del país. Pero hay que atreverse a hacerlo ya, porque mientras más pospongamos ese acuerdo nacional por la niñez, más tiempo vamos a prolongar el cambiar las condiciones de la niñez. Pues no puede estar más claro que eso. Esa es la gran misión que tiene Guatemala. Ojalá que esta conciencia despierte, que veamos la importancia que tiene empezar ya a rescatar este drama que vive Guatemala con respecto a su niñez, para que si hacemos bien las cosas, en 20 años veamos los resultados que queremos. Muchas gracias por habernos acompañado. Es un tema de suma importancia. Ojalá que siga siendo discutido todos los días, no solo una vez al año cuando se celebra el Día Internacional de la Niña o del Niño. Gracias con ustedes. Volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos ahora con Dimensión Acción. Asociación Superación Educativa trabaja con niñas y adolescentes de los asentamientos 17 de diciembre, Unidos por la Paz y Nuestra Señora del Carmen, proporcionándoles las herramientas que les permitirán culminar sus estudios y alcanzar su máximo potencial. La Asociación de Superación Educativa trabaja solo con niñas de 10 a 18 años, dándoles herramientas, empoderándolas, liderazgo y formación con valores. Nos juntamos todos los sábados, un sábado al mes, pero un día a la semana la trabajadora social va con las niñas que necesitan ayuda psicológica por abuso, y entonces las ayudamos a subir las notas. O sea, el objetivo ahorita es que salgan de bachilleres con las mejores notas posibles, y que entren a la universidad con unos valores bien puestos. Una de las principales razones por la que las niñas abandonan los estudios es la falta de recursos económicos, por lo que Superación Educativa les apoya con donativos para asegurar su permanencia en la escuela. Y esta cantidad se le da a la madre para que se le quite la excusa de dejar a las niñas cuidando hermanitos y solo a los hombres mandan a estudiar y a la niña no. Entonces, con esta pequeña donación que se les da, una beca, es tener para desayuno, para zapatos, para poder salir y que la madre no tenga la excusa de dejar a las niñas en casa. Estamos muy contentos de decirles que el 70% de las niñas tienen notas arriba de 70, el 48% tienen arriba de 80, se les da premios para salir a conocer la ciudad de Guatemala o a un lugar muy bonito que nunca hayan ido, pero lo que se les da es la dignidad, estima personal, valores, muchos valores. Organizaciones como Asociación Superación Educativa realizan una importante labor ayudando a las niñas guatemaltecas a construir más y mejores oportunidades de desarrollo para ellas y sus familias. Lo que logramos despertar en nuestras niñas es empoderamiento, liderazgo, mejorar, saber que tienen una oportunidad en ese momento y decir cómo puedo aprovechar esta oportunidad para llegar hasta donde yo quiera. Es como el capullo de una mariposa, y por eso ando con mariposas, porque las queremos formar como en barro a que puedan llegar con herramientas adecuadas a volar hasta donde quieran llegar. Para conocer más de la labor que realiza Asociación Superación Educativa, visite www.superacioneducativa.com o llame al teléfono 2361-8874.